Bienvenidos sean a mi barca, donde vamos a navegar por las aguas del Nun y ustedes serán parte de mi tripulación. Yo simplemente les contaré algunas historias. Yendo al tema de esta ocasión, vamos a hablar de la rueda del año y de cómo algunas cosas no podemos en realidad practicarlas. O más bien dicho, podríamos reinterpretarlas. Y pues como hoy es el día de Beltane, no sé, quise hablar un poco de ella. Bueno, antes que todo, bendiciones a todos los paganos por parte de Beltane, o Beltane, Walpurgisnacht, noche de Walpurgis, como queráis. Como queráis decirle. Bueno, como quieran decirlo en realidad. Bueno, pero ¿qué es Beltane? Es una celebración que, digamos que la mayoría de los pueblos antiguos de Europa la celebraban, y era más o menos en estas fechas: 30 de abril, 1 de mayo, ¿sí? Pues que era una fiesta que le celebraban a un dios solar, si no me equivoco. Pues celebraban una época de fertilidad, ¿sí? Porque era una época de transición entre lo que es primavera y lo que es verano. Y se creía que los espíritus, el mundo férico y todo este tema, pues que estaban allí presentes en esta noche, al igual que en el hemisferio sur, que ellos tenían que estar celebrando Samhain, no sé cómo se pronuncia, lo que sería Halloween en nuestro hemisferio norte. Hay una cosa que es muy importante, y es que nosotros en nuestra zona tenemos que reinterpretar lo que es Beltane. Porque, a ver, no aplica para nosotros lo que en Europa se celebra. Simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque aquí no están las estaciones marcadas como lo están en Europa, ¿sí? Apenas si sabemos cuando está haciendo calor, cuando hace frío y cuando llueve. Pero aquí no hay nieve, no hay primavera y verano y otoño supermercados, no. Eso no existe en los países que estamos cercanos al Ecuador, en este caso Centroamérica. Por ejemplo, ¿por qué en el hemisferio sur se celebran lo contrario del hemisferio norte? Bueno, es evidente por la rotación de la Tierra. Entonces, nosotros quedamos en una zona controversial también, porque aún estando en el norte no tenemos estaciones marcadas. Igual los que están en el hemisferio sur y están cercanos al Ecuador tampoco tienen estaciones marcadas, ¿sí? Entonces tenemos que reinterpretar nuestra rueda del año, ¿sí? ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues yo creo que es bastante sencillo. Tenemos que abocarnos a las personas que son campesinas, o simplemente investigar en internet cuál es el calendario de cultivo en tu zona, ¿sí? Así de sencillo. Porque las personas campesinas, las personas que cultivan nuestros alimentos, ellos sí saben cómo va la rueda del año, qué mes esperar para empezar a sembrar, para después cultivar, y después cuando es la fecha de cosecha, perdón. Y además, no solo tenemos una fecha de cosecha, una fecha de cultivo, una fecha de siembra, a veces hay hasta 3. Entonces, no podemos celebrar lo mismo que en Europa. Es más, en Centroamérica tenemos un mini verano que es ahí por agosto,
Y ¿cómo le hacemos entonces? No podemos celebrar y sentir las mismas vibras de las fechas de los europeos, de los rituales de los europeos. Entonces tenemos que reinterpretarlo. Es que no lo voy a negar, hay solsticios, hay equinoccios, pero en nuestra zona van a repercutir de una forma muy distinta a la zona europea. Y entonces, ¿cuál es el sentido de celebrar estas fechas si no es el de la rueda del año, el de cómo se comporta la tierra en nuestra zona? Esa es la razón principal por la que nosotros, los neopaganos, pues celebramos la rueda del año, porque repercute en nuestros alimentos, en nuestro clima, en nuestro entorno, en todo, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a celebrarlo de la misma forma que los europeos y ellos? El clima allá es distinto, las fechas de cultivo son distintas. Entonces no, tenemos que reinterpretar eso en nuestra zona. Así que bueno, volvamos a Beltane. ¿Podemos celebrar Beltane? Sí, o sea, podemos celebrarlo todos estos términos de la rueda del año. Beltane, Lita, Lunasag, Samhain, Yule, Ostara, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos que fijarnos otra vez en nuestro entorno, en nuestra zona. Por ejemplo, Beltane en nuestra zona, en Centroamérica, o no, la mayor parte de Centroamérica, no estoy segura de todos los países de Centroamérica. Pero Beltane en nuestra zona, en la mía, coincide con la fecha en que las lluvias vienen, en que las lluvias comienzan, y así comienza el cultivo de los alimentos. Entonces, ¿podemos celebrarlo? Claro que sí, pero no igual. Bueno, depende. Pero en efecto podemos hacer el palo de mayo, porque si las lluvias vienen significa que va a haber fertilidad, y eso es lo que se celebra en Beltane en Europa. Sí, claro. Claro que lo podemos hacer. Y las fogatas, ¿por qué no? Significan purificación también, y ellos pues se lo dedican a una divinidad solar, pero no en todos lo podemos hacer, ¿sí? Por ejemplo, en Yule, aquí no cae nieve, entonces apenas sí hace de frío a veces. Entonces no podemos hacer lo mismo que se hace en Europa. Beltane, pues, coinciden muchas cosas. Entonces, desgraciadamente no puedo decirte en tu caso si eres wicano, si eres pagano nórdico o celta. No puedo decirte a qué divinidades le vas a rendir culto, porque yo no sé. Pero la cosa es que tenemos que hacer los rituales correctos. Esa es una parte importante. Y la otra parte importante, a las divinidades correctas. Porque, bueno, los wicanos tienen una divinidad femenina y una masculina, y es como, no hay problema. Pero los demás, que tenemos un panteón politeísta, pues tenemos que rendirle culto a las divinidades correctas. Los rituales, pues, se pueden hacer los mismos en Beltane, por ejemplo. Es el polo de mayo, pues si encuentras a más personas que pues hagan ese baile y el ritual en sí, pues qué genial. Pero algunas personas son solitarias y necesitan pues reformular otros rituales. La fogata pues lo puedes hacer si vives en un lugar donde puedas hacerlo, pero si vives en la ciudad y vives en un apartamento, no puedes hacerlo. Entonces tienes que volver a reinterpretar los rituales, cómo hacer para
para rendirle culto a la fertilidad, para rendirle culto a los dioses, a la purificación, etc. Puedo darles el ejemplo de mi caso, de mi panteón egipcio, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ya que estamos en una época que se podría decir primavera, verano, algo por el estilo, obviamente tiene que ser Ra, porque, bueno, él debería estar en todos, la verdad, porque es el principal, ¿sí? Es el dios creador. Igualmente, es un dios solar, bueno, es el dios sol. Entonces puedo agregar otros dioses solares, por ejemplo, Kepri, Kepera, como quiera decirle. Los nombres de los dioses es para otro video realmente. Pero bueno, Kepri, el dios escarabajo, también para mí debería estar en todos los rituales de la rueda del año, porque el dios representa lo que es el ciclo, los ciclos de la vida, ¿sí? Entonces, para mí que tiene que estar siempre. Bueno, puedo agregar otros dioses solares, como Bastet, aunque Bastet es tanto lunar como solar, así que... a Sekhmet, la diosa leona. Y, a ver, las lluvias, por ejemplo. Vienen las lluvias. Entonces, en mi caso, tengo que rendirle culto a Tefnut, porque es la diosa de la humedad. Y a su pareja Shu, que es el dios del viento. ¿Sí? O sea, tienes que reinterpretarlo, ¿sí? Agregar a los dioses correctos, porque de eso se trata al final, de rendir culto o celebrar en tu zona, lo que pasa en tu zona, porque si haces lo que pasa en otras zonas, para mí que no estás haciendo nada, porque no vives allá, vives aquí. O sea, ¿me entienden? No, o sea, no vives en Europa, sí, vives en Latinoamérica. O sea, si vivieras en el hemisferio sur, estarías celebrando Samhain. ¿Y por qué entonces en el Ecuador tenemos que celebrar lo mismo que Europa? No se puede. Bueno, es un ejemplo de las divinidades, ¿no? En tu caso, si eres de otro panteón, del panteón griego, nórdico, celta, yo qué sé, tienes que elegir las divinidades correctas. También, por ejemplo, en mi caso, siempre voy a dar mi caso, lo siento. Bueno, ya que viene esto de empezar a cultivar, ¿qué está involucrado? La tierra. Bueno, en mi caso, la tierra es Heb. Bueno, quiero fertilidad y quiero que los alimentos crezcan bien y sean abundantes. En mi caso, entonces sería Osiris. Sí, porque Osiris no solo es el dios del inframundo, también es el dios de la vegetación y de la fertilidad. Entonces, también agregaría esas otras dos divinidades. Y agregaría a todas las demás que harían falta. Bueno, ya dije, no, la lluvia, se necesita lluvia, se necesita humedad. Tefnut es la humedad. Necesito protección. Está Sekhmet, está Bastet. Y si quieres más dioses protectores, puedes agregar a Horus o Heru, que también es un dios solar. Y es protector, o sea, no puedes agregar a otros, como por ejemplo Set. No puedes agregar a Set porque Set es el dios del caos, de la infertilidad. Entonces no puedes agregarlo a él. Es que hay tantas cosas que afectarían aquí que es innumerable. Por ejemplo, además de esto de la fertilidad y la abundancia y lo que son nuestros alimentos, pero si eres una persona que se dedica al arte, por ejemplo, en el caso del panteón egipcio, también yo agregaría a Ptah, o bueno, como me quieras decir.
porque Él es el Dios de los artesanos. Entonces, todo depende de tu situación, de tu entorno. O sea, tienes que reinterpretarlo todo, porque no estamos en la antigüedad uno y otro, no estamos en la misma zona del panteón con el que nosotros nos sentimos apegados, nos sentimos identificados, nos sentimos bienvenidos, ¿sí? Por eso nosotros pues elegimos ciertos panteones. Más bien ellos nos eligen a nosotros, es la verdad. Entonces, nosotros no pertenecemos a ese país, tampoco estamos en la antigüedad. Entonces, no podemos hacer lo mismo, ni rendirle culto a las mismas divinidades. Entonces, que quede de reflexión, ¿sí? Porque más allá de celebrar la rueda del año y que todo sea tan emocionante y que se vea tan místico, tan misterioso, tan mágico, lo es. Pero no te quedes ahí, o sea, ¿qué estás haciendo entonces? Tienes que estar aquí presente, en tu presente, donde estás. O sea, si te vas a Europa, pues bueno, puedes hacer lo mismo. Estás en la misma tierra, con las mismas estaciones, con el mismo entorno. Pero si estás en otro lugar, en otro país, en otro hemisferio, en otras latitudes, etc., los cultivos, la rueda del año van a ser distintos. El entorno va a ser distinto. Por lo tanto, los rituales y las divinidades van a ser distintas. Quizá algunas sí sean las mismas. Por ejemplo, los que dije, los dioses solares. Claro, son los mismos. Pero hay otros que no. Ternut, Osiris, Heb, son otros dioses que aquí toman sentido en mi zona. No estoy en Egipto, no puedo celebrar las mismas estaciones de Egipto tampoco. Y este es un tema del que quiero hablar también, sobre la tamera y el kemetismo, que va a ser el siguiente. Pero como era Beltane, o Beltane, ya te sirve, pues quería sacar esta reflexión y decírselas a ustedes. No sé si ustedes piensan lo mismo o si quieren darme más ideas sobre este tema, pues bienvenido. Bueno, hemos llegado a nuestro destino, así que tripulación, bajémonos de nuestra barca y disfrutemos de nuestra estancia en este bello lugar. Así que nos vemos de nuevo en otro día, en nuestra barca, en las aguas del Nun y la sabiduría. Nos vemos.